Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy, y más aún, ¿qué pasará mañana en la Comisión Permanente? Pues nada está dicho. Pero hoy las noticias han saltado de varios lados. Marque el calendario, marque la fecha 17 de octubre del 2019. Por primera vez, un testimonio de alguien tan cercano al expresidente Alan García lo compromete seriamente con haber recibido dineros de manos de Jorge Barata en loncheras y en maletas. En el local de campaña, el que tuviese hace muchos años el APRA en Paseo de la República, muy cerca aquí de RPP, con Aramburú, y luego en Palacio de Gobierno. Luis Nava, luego de esta declaración, ha pasado a la condición, tras un pedido de su defensa, a acogerse a un arresto domiciliario. Vamos a conversar en extenso sobre estas explosivas declaraciones con el expresidente del Consejo de Ministros y muy conocedor del caso Alan García, ciertamente, el señor Pedro Cateriano. Pero eso va a ser más adelante, porque la noticia temprano arrancó en el Tribunal Constitucional. Gente en la calle, de un lado y del otro, resguardo policial reforzado. Decidieron 5 votos contra 2 que el señor Gonzalo Ortiz de Ceballos no va más. Se acabó la historia de Gonzalo Ortiz de Ceballos. Por lo menos eso es lo que se ve. Nuestro invitado, el magistrado del TC, Eloy Espinosa Saldaña, nos lo dirá. Y también respecto a la demanda competencial presentada por Pedro Lechea, que está amarrada a una acción de amparo. Ahí también hay una exquisitez legal, una vez más, las exquisiteces legales y constitucionales puestas sobre la mesa. Doctor Eloy Espinosa Saldaña, buenas noches, gracias por estar aquí. Siempre un gusto estar aquí. De igual manera. A ver, primero, ¿cómo es que finalmente se llega a dirimir esta votación respecto a la elección fallida, trunca, por lo menos eso lo han dicho 5 de 2, del señor Gonzalo Ortiz de Ceballos? ¿Cuál ha sido la argumentación de la mayoría, fundamentalmente? Es que es muy claro, el tema es, para poder yo ser elegido un cargo, tengo que tener lo que llamamos los abogados una resolución firme, una resolución que no tenga objeciones, que no tenga cuestionamientos, y hay cuestionamientos abiertos a la decisión tomada el 30 de septiembre en el caso Ortiz de Ceballos. ¿Las 2 impugnaciones fundamentalmente? Básicamente, y también después de eso hay un problema en la resolución nunca publicada en el Diario Oficial del Peruano, que no es una cuestión menor, porque entonces la Constitución y la misma jurisprudencia de nuestro tribunal señala que para que un funcionario o para que una norma tenga plena vigencia, tiene pues que estar su nombramiento o su publicado en el Diario Oficial. Los defensores del señor Ortiz de Ceballos sostienen que allí hubo una leguleyada. Me parece que el señor Sardón, incluso en su pronunciamiento en minoría, dice: ¿cómo es posible que un funcionario de 4º nivel no haya publicado la resolución? Yo no voy a asumir como mías las calificaciones de un servidor público que no conozco y que hace sus labores con a cabalidad. El tema es muy claro. Tenemos una resolución que todavía tiene temas que no han sido resueltos, y una resolución que invade claramente competencias del tribunal, porque todo órgano tiene facetas de autogobierno. No vamos a venir al directorio de RPP a decirle, ¿sabe qué cosa? Mañana el presidente del directorio es usted. No funciona la cosa así. Más aún en el TC, digamos, es concretamente pues una institución pública, ¿no? Pero vale la comparación. Pero fundamentalmente, y vale aquí, digamos, complementando lo que usted dice, porque ellos pedían, los primos digo, que el que salga sea usted. ¿Con qué competencia? Bueno, es que ahí está el asunto. El tema, Jaime, no es un tema personal, por lo menos yo no lo quiero entender así. Yo soy juez, me dedico a hacer mi trabajo como juez, otro tipo de evaluaciones no me corresponde hacer. El tema es que si hoy permitimos que a un tribunal como el Tribunal Constitucional, que tiene que tomar sus propias decisiones de gobierno,
se le imponga una pauta que tiene que seguir dentro, quién sale para quién, en función de quién entra, si a alguien le corresponde entrar, y eso lo dejamos pasar, mañana nos mandan una resolución diciendo cómo tenemos que votar y pasado a quién ponemos de presidente. Entonces, las instituciones, si queremos tener confianza en ellas, debemos dejarlas trabajar con independencia y con imparcialidad. Claro. Debemos respetar sus competencias y si queremos nombrar a alguien, tenemos que terminar con los mecanismos legal y constitucionalmente previstos para esto. ¿Es verdad que a usted le pidieron que se inhiba en esta votación? Lo que pasó es que en uno de los tantos documentos que presentó el señor Ortiz de Ceballos pedía tanto mi inhibición como la del magistrado Miranda Canales por un criterio que sinceramente no se explicaba, porque él decía que como Miranda era el más antiguo en la colegiatura y yo el menos antiguo, no teníamos que opinar. Entonces finalmente no fue ese pedido suyo un pedido acogido, porque acá no, repito, no es un tema personal, es un tema de que si yo acredito tener la función que tengo, y eso responsabiliza a la institución, Jaime, a tu teleaudiencia, es importante tenerlo presente. ¿Qué pasa si alguien que no tiene el nombramiento terminado asume comenzar a ver casos, resolver expedientes, contratar personas, entonces participar en audiencias y no tiene el nombramiento? Eso es usurpación de funciones. No es que usurpación de funciones, dice usted. Por supuesto, si tú te pones a juzgar y no tienes nombramiento como juzgador, y yo te habilito a que comiences a juzgar sin que tu situación quede claro, entonces podemos caer en un grave problema de responsabilidad hasta penal, y no solo para el señor Ortiz de Ceballos, para los que lo hubiéramos permitido nosotros como magistrados. Pero entonces, a la luz de esa interpretación, ¿cómo queda lo que dice el señor Sardón, el magistrado Sardón? Bueno, yo tengo mucho respeto por lo que puedan decir otras personas, pero creo que para una formación básica en derecho queda claro que si alguien asume una función pública para la cual no ha sido elegido, su nombramiento no ha sido cumplido o no está debidamente acreditado, eso tiene una connotación que puede ser penal. El magistrado Sardón va directo a la yugular contra usted, porque él dice: en aplicación del criterio de procedencia establecido en el artículo 6 de la Ley Orgánica y en el artículo 9 del Reglamento Normativo, a Ortiz de Ceballos le correspondía sustituir a Eloy Espinosa Saldaña Barrera por ser el que tiene la colegiatura profesional más reciente de los 6 magistrados que tenemos mandato vencido. Con todo respeto, eso es un criterio absolutamente equivocado, porque lo que está mencionando es el criterio para el tema de la precedencia. ¿Qué quiere decir esto? Para todo lo que sean actuaciones, cuestiones protocolares, orden del despacho, pero no es un criterio para quien entra y quien sale en el tribunal. Estamos haciendo... ¿Qué pasa? Si varios hemos sido elegidos al mismo tiempo, hasta para poder sentarnos en una audiencia tiene que determinarse cómo se hace un orden. Pero esa pauta no es una pauta que se haya aplicado para el reemplazo de magistrados si es que hay una renovación parcial. Es más, Jaime, te invito a que busques todas las resoluciones de nombramientos de magistrados en la historia del Tribunal Constitucional y en su antecesor, el Tribunal de Garantías Constitucionales. Nunca, ninguna ha dicho: entra fulano para reemplazar a sutano. Ajá, no es con paleta al borde de cancha. No, esto no es el fútbol. Yeah. Entonces, aquí lo que tiene como competencia el Congreso, es decir, que entra alguien como magistrado. Y lo que es competencia del tribunal es a quién, si la renovación es parcial, a quién decide que se vaya. Pero, no sé, ¿a usted no le parece sintomático que su nombre haya sido, digamos, curiosamente señalado, subrayado, no solamente ahora por el señor Sardón, por el señor Ortiz de Ceballos, por el señor Olechea? Es decir, tienen la puntería contra usted? ¿Por qué razón? ¿Cuál es su interpretación? Yo no hago interpretaciones, yo hago mi trabajo como juez constitucional. Pero por lo menos dirá, caramba, me dicen de acá, me dicen de acá. Bueno, pero también hay mucha gente que dijo que esto es una barbaridad y que es inaceptable. Entonces, que por cierto, han sido básicamente los más. Entonces, con todo respeto a las otras opiniones.
Lo que hay que quedar claros, Jaime, es que un juez constitucional no es ni un operador político, ni un operador de intereses económicos, que no resuelve para satisfacer a alguien que porque te diga que él tienes razón es tu amigo y porque te diga que no tienes razón es tu enemigo. Lo que tiene que hacer un juez constitucional es cumplir y hacer cumplir la Constitución. Como dijo, operador político o económico. Entonces, ¿hay algunos operadores políticos en yo el no TC? yo no digo eso, pero lo que pasa es que muchas veces la gente dice, es que el magistrado o la magistrada vota así porque es del color azul o porque es del color beige. No. O sea, aquí no se forman las cosas así. Entonces, aquí lo que se forman las cosas, o por lo menos siempre debieran formarse, es en función a cómo entendemos el parámetro constitucional para aplicar a una situación en particular. Pero, por ejemplo, si nos atenemos a declaraciones ni tan pasadas, la magistrada Ledesma habló de presiones políticas y eso hasta ahora nadie dice nada. Habló que concretamente desde el Congreso de la República le dijeron, si usted cambia su voto y vota a favor del habeas corpus de la señora Fujimori, usted se queda. ¿Eso en qué quedó? Bueno, sí está avanzando. Eso. ¿Quién está investigando eso? La Fiscalía. Entonces, la señora fiscal de la Nación está coordinando ya con la magistrada Ledesma las fechas y el cronograma para lo que sean las declaraciones correspondientes. Eso ya tiene su canal correspondiente y es donde la magistrada Ledesma, en la medida que entonces correspondiente, dará pues las satisfacciones que tenga que dar y las especificaciones que tenga que dar. Ahora, el señor Blume, vamos a la demanda competencial, es el otro tema. La demanda competencial y la acción de amparo, ¿no? El señor Blume se supo anoche exactamente, a esta hora, que había enviado a ustedes, los magistrados del Tribunal Constitucional, un proyecto a favor de que se admita a trámite la demanda competencial por la disolución del Congreso. Él después dijo, no es así, han mentido, no sé. Primero quería que ha sido el asistente, y no sé. ¿Usted puede confirmar este dato? Es decir, que ayer les enviaron en la tarde este proyecto. Yo lo que voy a decir, Jaime, es en honor a la verdad lo que ocurrió. Yo estaba en mi despacho, entonces en el transcurso de la tarde de ayer, se acerca el secretario general encargado y nos dice que por encargo de Ernesto nos van a mandar encriptado un proyecto de una autocalificación. Y cuando abro ese auto lo que veo es una propuesta para la admisión de una demanda que no tiene ponente. Y eso no puede ser así, porque finalmente los asesores hacen propuestas, pero son los magistrados que son los ponentes los que definen si la propuesta se presenta al pleno o no. Por la disolución del Congreso, por la demanda competencial de la disolución del Congreso. Sí, señor. Pero entonces hoy mismo, en la conversación, en la sesión que tuvimos, se le planteó el tema a Ernesto y él dijo que esto había sido un lamentable malentendido, que había habido un asesor que con la mejor voluntad había preparado un proyecto y que esto había sido enviado un poco como insumo para que nosotros tengamos un criterio a tomar en cuenta. ¿Y a usted qué le pareció esa respuesta? Yo le respondo lo mismo que le respondí a Ernesto Blume delante de todo el Pleno. Creo que no por mucho madrugar se amanece más temprano, y que las cosas tienen que hacerse cumpliendo rigurosamente sus pautas de procedimiento. Entonces, aquí siempre el proyecto de una admisión o de una no admisión lo tiene que presentar el ponente. ¿No por mucho madrugar se amanece más temprano o al mal paso darle prisa? Yo que no quisiera entrar en la jornada de refraneros, pero lo importante es, y quiero pensar, que el exceso de entusiasmo a veces no es prudente cuando nos manejamos en temas tan sensibles. ¿Se entusiasmó para usted el señor Blume? No lo sé, pero lo que creo que hay cosas que se tienen que presentar en su momento y a través del canal correspondiente. Porque, solo para terminar esta cosa que fue, digamos, podría quedar en la anécdota, pero aquí uno tiene que hacer foco en la línea de tiempo así, escrupulosamente. El lunes el señor Blume había dicho otra cosa, había dicho que hoy lo que se iba a ver justamente es que, dígame si eso ocurrió finalmente en los hechos, tal parece que sí.
porque con este proyecto que envían a favor, se lo mandan encriptado, ayer a la tarde, estaba contradiciéndose del lunes. El lunes había dicho, el jueves, o sea, hoy, vemos si se admite o no a trámite la demanda competencial. Y ayer ya le estaban diciendo que se admita a trámite. No sé si soy claro. Clarísimo. Entonces, el tema, bueno, es que precisamente frente a una situación que no es la que establece el procedimiento en el tribunal, es que nosotros en la conversación de hoy le preguntamos, oye, ¿cómo ha llegado este documento? ¿En qué contexto se da? Porque aun cuando la intención sea de tener un insumo para trabajar mejor, se ha prestado a toda una serie de susceptibilidades. O sea, si alguno de los televidentes es un asiduo lector de lo que hay en las redes, esto generó muchísimos comentarios y no precisamente favorables. Entonces, hay que ser siempre, Jaime, cuidadoso en seguir a cabalidad los procedimientos previstos para hacer las cosas. ¿Ese es un mensaje encriptado al señor Blume? No, es un mensaje directo porque se lo he hecho en su cara y se lo digo a todas las personas porque es una convicción que yo tengo. Pero se lo dijo al señor Blume así. Sin duda, ahora en la mañana. Entonces, y con todo cariño, si la intención de él fue darnos un insumo, el insumo tuvo que venir por el espacio correspondiente, que era el ponente, que finalmente a propuesta mía se eligió, que ha sido Carlos Ramos. ¿Por eso usted propone al señor Ramos? No, yo propongo a Carlos Ramos porque Carlos Ramos es una persona que ya ha tenido experiencia en casos donde se ha tenido que ver precisamente cuestiones de funcionamiento del Congreso, entonces donde se ha tenido que ver relaciones del Congreso con el gobierno, entonces, y que ha podido articular una ponencia no solo en la cuestión conceptual, sino en el nivel de diálogo que hay que generar para construir una sentencia con consensos básicos. Ahora, y eso me lo hacía pensar como una persona calificada para esto y la mayoría de mis compañeros suscribieron ese criterio. Ahora, la demanda competencial se verá el 29 de octubre, si se admite o no la demanda competencial. El señor magistrado Carlos Ramos va a ser el ponente. En cortas palabras y a la vena, ¿cuál es el procedimiento que vamos a nosotros presenciar y ustedes protagonizar el 29 de octubre? En cortas palabras y a la vena, el 29 él viene con un texto diciendo que esto se admite o esto tiene lo que llamamos un rechazo liminar. Él propone. Él propone y nosotros discutimos en función de su propuesta. Entonces, seguramente también nos dirá algo sobre la medida cautelar que se ha planteado allí. Tema que me Por eso, vas a preguntar. está amarrado. Está ligado, porque la idea de una medida cautelar, Jaime, es tener un mecanismo para buscar asegurar el cumplimiento de una sentencia o buscar asegurar el trámite de lo que se quiere con la sentencia. Pero dígame si me equivoco o no, yo no soy abogado, el experto es usted, pero una medida cautelar tiene acción inmediata. Entonces, o mucho más pronta, mucho más oportuna. Es que yo entiendo que el ponente, el 29, también nos llevará su posición sobre la medida cautelar y la asumiremos o la descartaremos en función de lo que nos proponga. Claro. Entonces, eso será el 29. Entonces, si se dice, no, aquí hay, por ejemplo, no hay materia constitucional a discutir, porque se habla de un conflicto de competencias y se asume no hay conflicto de competencias, o quien demanda no está habilitado para eso, o quien ha sido demandado no puede ser demandado, cosas de este tipo, entonces podemos llevar a lo que es un rechazo liminar y el caso queda allí. ¿Se vota por separado cada criterio o se vota el proyecto que presenta el señor Ramos conjunto? Es decir, a ver, quiero ser más claro. A ver. Son varios ángulos que tiene la demanda competencial. Si la disolución fue constitucional, también se discute si el señor Olechea está facultado a presentar esa demanda competencial, si el Ejecutivo debe o no ser denunciado en ese calibre o con esos términos y bajo este esquema de demanda competencial. ¿Cada cosa se vota por separado o se vota el proyecto, la ponencia que haga el señor Ramos en grueso? Va a depender mucho de cómo redacte la ponencia Carlos. Porque si Carlos lo presenta todo como producto de un mismo paquete, porque una cosa está interrelacionada con otra, entonces no puedes hacer la distinción.
va a depender mucho de cómo nos redacte, cuál va a ser el acercamiento que nos plantea el tema. Ahora, si no se acepta la demanda competencial, ¿lo vamos a saber ese mismo día? Bueno, lo que nosotros normalmente hacemos en casos emblemáticos es anunciar de inmediato el resultado sin perjuicio a que, entonces, porque de repente la votación no es unánime, puede haber votos singulares, como llamamos nosotros para el voto discrepante. Y minoría. Así es, o puede haber también lo que llamamos fundamento de voto, alguien que vota por el mismo sentido de la mayoría, pero quiere especificar consideraciones de su voto. Pero lo que hemos hecho en varias ocasiones ya es establecer, hacer público el criterio, entonces asumido en una situación en particular, sin perjuicio que la redacción de lo que se diga vaya corriendo. Eso puede hacerse en este caso. Sin que lo comprometa yo en que adelante opinión en estricto sobre la materia. Si se acepta la demanda competencial y esta tuviese en rigor o en discusión una aceptación, es decir, que se acepte lo que dice el señor Olechea, ¿qué pasaría? Hay un proceso electoral en marcha. Es decir, ¿qué alcance tendría esta resolución en el camino que pretende o persigue el señor Olechea? ¿Me explico? Es decir, si el señor Olechea dice esto tiene que regresar la situación anterior, ¿a eso se llegaría? Bueno, vamos por partes porque ahí sí estoy lindando en lo que puede ser un adelanto. Lo que hay en este momento, Jaime, es una convocatoria hecha por el órgano pertinente para hacer un proceso que está en trámite y en la medida que nadie cuestione su constitucionalidad, es constitucional. O sea, nos lleva a que en los últimos días de enero, entonces del próximo año, tengamos la elección de nuevos congresistas. Y tan es así que incluso fuerzas políticas que están en la comisión permanente en este momento se están reuniendo para armar sus listas. Ahora, ¿qué pasaría si finalmente se acoge la propuesta del señor Olechea? En el caso concreto, bueno, es que lo que plantea el señor Olechea son varias cosas. El señor Olechea plantea primero que ha habido una invasión del gobierno cuando se entonces establece una cuestión de confianza sobre el procedimiento de la elección. Entonces, y el señor Olechea dice que no puede haber una disolución que se deduzca, sino que sea efectiva. Claro. Depende pues cuál sea el alcance de la respuesta. Va a ser una discusión larga. Entonces, el mismo día ustedes comunican A o B. O sea, ¿se acepta o no se acepta? Podemos hacerlo y es conveniente hacerlo. El doctor Eloy Espinosa Saldaña, magistrado del TC, con nosotros. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Vamos a la pausa y venimos para meternos de lleno en las explosivas, tremendas declaraciones de Luis Nava, quien fuese secretario de la presidencia de Alan García entre el 2006 y el año 2011. Es la primera vez que un hombre tan cercano a Alan García dice las cosas que ha dicho sobre el expresidente. Y lo hablamos con el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano. Nada está dicho.